¿Dónde está el contrato, Mendoza? El contrato que te pedí que tuvieras listo para la reunión de hoy, gritó Alejandro Vega, su dedo índice apuntando directamente al rostro de Daniela, quien retrocedió contra la pared del pasillo. Señor Vega, yo archivé ese contrato como me pidió. Lo dejé en la carpeta para el departamento legal, respondió Daniela, su voz temblorosa pero firme. ¡Mentira! La reunión es en 20 minutos y no hay nada preparado, continuó Alejandro, ignorando que varios empleados observaban la escena. 6 meses aquí y sigues cometiendo errores básicos. Puedo mostrarle el registro de entrega. Yo... Basta de excusas. La interrumpió Alejandro ajustándose la corbata. Esto me demuestra lo que ya sabía. No estás calificada para este puesto. Estás despedida. Recoge tus cosas hoy mismo. El silencio invadió el pasillo mientras Alejandro se alejaba sin mirar atrás, dejando a Daniela paralizada contra la pared. Cada mañana durante 6 meses, Daniela Ruiz había seguido la misma rutina. Despertaba a las 5:30 a.m. en el pequeño apartamento que compartía con Elena en un barrio modesto de Ciudad de México. Se preparaba un café simple, revisaba su presupuesto ajustado y apartaba el dinero para enviar a su madre en Oaxaca. El metro abarrotado la llevaba hasta las oficinas de Vega Inversiones, donde llegaba media hora antes que cualquier ejecutivo para tener todo preparado. Como secretaria del CEO, su escritorio estaba siempre impecable, aunque ella resultara invisible para su jefe. «Buenos días, Daniela», saludó Carlos Mendoza desde el departamento de informática. «Traje donas. Sé que nunca desayunas bien». «Gracias, Carlos. Eres un sol», sonrió ella, aceptando una dona glaseada. «¿Listo para otro día bajo el reinado del tirano?» Carlos se encogió de hombros. «Al menos a mí no me grita tanto como a ti. No entiendo cómo lo aguantas». «Necesito este trabajo», respondió simplemente Daniela, mientras encendía su computadora. Alejandro Vega llegó a las 8:30 en punto, como siempre. Alto, elegante, y con ese aire de arrogancia que solo da el dinero heredado. Ignoró a Daniela, excepto para pedirle café y recordarle la importante reunión con los inversionistas esa tarde. «El contrato con Desarrollos González tiene que estar listo. Es crucial», le recordó sin mirarla mientras entraba a su oficina. Daniela asintió y se puso a trabajar. Terminó la revisión del contrato antes del almuerzo y lo llevó personalmente al departamento legal. «Necesito confirmación de recepción», pidió al asistente que lo tomó. «El señor Vega lo necesita para la reunión de esta tarde». El día transcurrió con normalidad hasta las 3:30 p.m., cuando Alejandro salió furioso de su oficina, buscando el contrato que no estaba en su escritorio. Y así llegó el momento de su humillante despido en el pasillo. 2 horas después, Daniela vaciaba su escritorio con ojos enrojecidos mientras Carlos la acompañaba. «No es justo, Dani. Todos saben que eres la mejor secretaria que ha tenido». «Ya no importa», murmuró ella, guardando la foto de su madre. «¿Sabes lo difícil que será encontrar otro trabajo así?» Su teléfono sonó con un número desconocido. Contestó mecánicamente. «¿Señorita Daniela Ruiz?», preguntó una voz formal. «Soy el licenciado Ortega, representante del señor Jorge Ruiz. Su padre ha regresado a México y desea reunirse con usted». Daniela casi dejó caer el teléfono. «¿Mi padre? Él nos abandonó hace 20 años». El señor Ruiz comprende su escepticismo, pero insiste en verla. Es un asunto importante. Daniela colgó, aturdida. Carlos la miró preocupado. «¿Todo bien?» «Mi padre quiere verme», respondió incrédula. «El hombre que nos dejó sin un peso cuando yo tenía 8 años». Esa misma noche, Alejandro Vega cenaba con sus principales inversionistas en el exclusivo restaurante del Hotel Continental. Su traje impecable ocultaba su nerviosismo. «¿Dónde está Jorge?», preguntó al organizador. «Ruiz nunca llega tarde. Acaba de llamar. Viene en camino». Alejandro asintió, revisando nuevamente los documentos de la carpeta. Se detuvo en seco al ver una nota del departamento legal. «Contrato recibido ayer, pendiente de revisión final». El contrato. El maldito contrato estaba en legal, tal como Daniela había dicho. «Alejandro, muchacho», la voz grave de Jorge Ruiz interrumpió sus pensamientos. «Disculpa la tardanza. Jorge Ruiz,
A sus 58 años, seguía imponiendo respeto con su presencia. Era el principal inversionista de Vega Inversiones y antiguo amigo del padre de Alejandro. Durante la cena, todos discutieron el nuevo desarrollo inmobiliario, pero Jorge parecía distraído. Antes de continuar, dijo finalmente Jorge, debo informarles que estoy reconsiderando mi participación en este proyecto. La mesa quedó en silencio. Alejandro sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Puedo preguntar el motivo?, logró articular. Jorge lo miró fijamente. Asuntos familiares, Alejandro. He decidido enfocarme en recuperar algo que perdí hace mucho tiempo. La cafetería del Plaza Reforma brillaba con su típico lujo discreto. Daniela se sintió fuera de lugar con su vestido sencillo, comprado especialmente para esta reunión, gastando sus últimos ahorros. Observó nerviosa la puerta mientras jugueteaba con su taza de café. Cuando Jorge Ruiz entró al lugar, lo reconoció al instante. A pesar de las canas y algunas arrugas nuevas, seguía siendo el hombre de sus recuerdos infantiles. Alto, elegante, con ese aire de autoridad que imponía respeto. Varios comensales lo saludaron. Claramente, era alguien importante. «Daniela», dijo Jorge al llegar a la mesa, su voz un poco insegura. «Gracias por venir». «Señor Ruiz», respondió ella fríamente, negándose a llamarlo papá. «¿A qué debo esta repentina necesidad de verme después de 20 años?» Jorge se sentó frente a ella, estudiando su rostro. «Te pareces tanto a tu madre», murmuró él. «Mi madre, que tuvo que criar sola a una niña mientras trabajaba en 3 empleos», replicó Daniela. «Vayamos al punto, ¿quiere?» El mesero se acercó. Jorge pidió un expreso y despidió al hombre con un gesto practicado. «Merezco tu enojo», comenzó Jorge directo. «No hay excusa que justifique mi ausencia. Pero hay razones que quiero explicarte». 20 años tarde, cortó ella. «Lo sé», asintió él. «Daniela, estoy enfermo. Tengo un problema cardíaco serio. Los médicos no saben cuánto tiempo me queda». Daniela lo miró sorprendida, buscando signos de mentira en su rostro. «¿Y ahora recurres a tu hija abandonada? Por lástima, o necesitas un riñón». «No quiero morir sin intentar arreglar mis errores», respondió Jorge, sacando un sobre. «Este es mi diagnóstico médico. Puedes verificarlo». Daniela no tomó el sobre. «Mi partida no fue como tú crees», continuó él. «Tuve problemas financieros graves, enemigos poderosos. Salí del país para protegerlas». «¿Protegernos?» Daniela soltó una risa amarga. «¿Sabes lo que es crecer pensando que no eras suficiente para que tu padre te quisiera?» Un recuerdo invadió a Daniela. Ella, a los 8 años, esperando junto a la ventana noche tras noche, preguntando cuándo volvería papá. Su madre llorando en la cocina cuando creía que nadie la veía. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Daniela. «¿Esperas que saltemos a tus brazos como si nada hubiera pasado?» «No espero nada», respondió Jorge suavemente. «Solo pido una oportunidad. Soy dueño de Grupo Ruiz Empresarial. Tengo recursos. Puedo ayudar a tu madre, a ti». «No quiero tu dinero», interrumpió Daniela levantándose. «No puedes comprar 20 años de ausencia». Jorge también se levantó. «Solo te pido que lo pienses. Mi número está en esta tarjeta. Estoy hospedado en el Continental si cambias de opinión». Daniela tomó la tarjeta mecánicamente y salió del café sin mirar atrás, las lágrimas amenazando con derramarse. Alejandro no había dormido. La posible retirada de Jorge Ruiz significaría el fin de Vega Inversiones. El desarrollo inmobiliario era su apuesta más grande. A las 7 a.m. ya estaba en su oficina investigando todo sobre Jorge Ruiz. Las noticias financieras lo presentaban como uno de los empresarios más exitosos del país. Después de años en Estados Unidos, había regresado a México hacía apenas unos meses. Su secretaria temporal, una chica ineficiente enviada por Recursos Humanos, interrumpió sus pensamientos. «Señor Vega, su cita con el señor Ruiz es en 1 hora». Alejandro asintió, ajustándose la corbata. Este encuentro definiría el futuro de su empresa. El Hotel Continental era el escenario perfecto para reuniones de negocios. Alejandro fue conducido a la suite presidencial, donde Jorge lo esperaba. «Alejandro, puntual como siempre», saludó Jorge. «Siéntate, por favor».
Jorge, respecto a lo que mencionaste anoche, directo al punto como tu padre. Sonrió Jorge con melancolía. Extraño a Eduardo, era un buen amigo. Y tú eras su mejor socio, respondió Alejandro. Por eso no entiendo tu decisión de retirarte ahora. Jorge se levantó y caminó hacia su escritorio. La vida te da perspectiva, muchacho. Cuando enfrentas tu mortalidad, las prioridades cambian. Tomó un portarretratos y lo contempló. Mi hija, dijo mostrándole la fotografía. No la he visto crecer. Ahora quiero recuperar algo del tiempo perdido. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En la foto estaba Daniela, su ex secretaria, sonriendo junto a un edificio universitario. Ella es tu hija, balbuceó. Daniela, asintió Jorge, sin notar la palidez de Alejandro. Está estudiando administración. Quiero traerla a mi empresa, enseñarle el negocio. Ruiz, pero ella usa ese apellido que nunca asocié. Su madre mantuvo mi apellido para ella, explicó Jorge. Es una larga historia. Alejandro se hundió en el sillón, comprendiendo la magnitud del problema. Había despedido injustamente a la hija del hombre que podía hundir su empresa. Jorge, necesito ser honesto contigo, dijo finalmente. Conozco a Daniela. El timbre del apartamento sonó insistentemente. Elena abrió la puerta para encontrar a un Alejandro Vega impecablemente vestido, claramente incómodo. Busco a Daniela Ruiz, el tipo que la despidió ayer. Elena cruzó los brazos. Tiene agallas para venir aquí. Daniela apareció detrás de su roomie, sorprendida. Señor Vega, ¿qué hace en mi casa? Necesito hablar contigo, respondió él, notando sus ojos enrojecidos. Es importante. Elena miró a Daniela, quien asintió. 5 minutos, dijo Elena antes de retirarse, no sin antes lanzar una mirada asesina a Alejandro. El contraste entre el elegante traje de Alejandro y el modesto apartamento era absurdo. Él se mantuvo de pie, rechazando la oferta de sentarse. Quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta, dijo directamente. Daniela lo miró incrédula. ¿Después de humillarme frente a toda la oficina? No, gracias. Fue un error, continuó él. El contrato sí estaba en legal, como dijiste. ¿Y viene hasta mi casa para decirme esto? Preguntó ella, sospechosa. ¿Por qué no simplemente llamar? Alejandro desvió la mirada. Te ofrezco un mejor puesto, coordinadora del proyecto inmobiliario, mejor salario, oficina propia. Daniela soltó una risa sin humor. ¿De secretaria a coordinadora de proyecto? Así de repente. ¿Qué está pasando realmente, señor Vega? Una oportunidad, Daniela. Tómala o déjala. Ya tengo una entrevista en Grupo Ruiz, respondió ella observando cómo Alejandro palidecía. Parece un buen lugar para trabajar. Te duplicaré cualquier oferta que te hagan, insistió él. Por favor, reconsidéralo. El tono desesperado de Alejandro despertó la curiosidad de Daniela. ¿Tiene esto algo que ver con que haya visto a Jorge Ruiz hoy? La expresión de Alejandro lo delató todo. Ya veo, dijo ella, entendiendo finalmente. Descubrió quién es mi padre. La recepción de Vega Inversiones nunca había parecido tan intimidante como aquel lunes por la mañana. Daniela ajustó su blazer nuevo, comprado con el anticipo que Alejandro había insistido en darle, y atravesó las puertas de cristal con la cabeza alta. «Buenos días, señorita Ruiz», saludó la recepcionista con evidente confusión. «El señor Vega la espera en la sala de conferencias». Los murmullos la siguieron por el pasillo. Todo el edificio ya sabía que la secretaria despedida el viernes regresaba el lunes como coordinadora de proyecto. Carlos la interceptó antes de llegar a la sala. «Dani, no me dijiste que volvías», susurró emocionado. «¿Qué pasó?» «Es complicado», respondió ella. «Te cuento después». Al entrar a la sala de conferencias, todas las conversaciones cesaron. Alejandro Vega presidía la mesa, rodeado por los directivos de la empresa. A su lado, un asiento vacío esperaba por ella. «Daniela, adelante», dijo Alejandro levantándose. «Permítanme presentarles oficialmente a nuestra nueva coordinadora del proyecto Horizonte». Regina Valverde, la vicepresidenta de operaciones, no ocultó su desagrado. «¿Una secretaria dirigiendo nuestro proyecto más importante?», cuestionó con una sonrisa tensa. «Qué poco convencional».
La señorita Ruiz tiene una visión fresca que necesitamos, respondió Alejandro con firmeza. Además, está terminando su licenciatura en Administración. En la UNAM, no en el extranjero como nosotros, murmuró otro ejecutivo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Daniela respiró hondo y se sentó. Agradezco la oportunidad, señor Vega, dijo con voz clara. No los decepcionaré. La reunión continuó con la presentación del proyecto, un desarrollo inmobiliario sustentable en la zona de Santa Fe. Cuando le tocó hablar, Daniela sorprendió a todos con su conocimiento detallado del proyecto, fruto de haber organizado cada documento durante meses. Al terminar la reunión, Regina se acercó a ella. «No sé qué trucos usaste para conseguir este puesto, querida», dijo en voz baja. «Pero todos sabemos que no perteneces aquí». Daniela mantuvo la compostura hasta que todos salieron. Solo entonces permitió que sus manos temblaran ligeramente. «Lo hiciste bien», dijo Alejandro, sorprendiéndola. No se había dado cuenta de que seguía allí. «Gracias por la oportunidad, señor Vega», respondió formalmente, «aunque ambos sabemos por qué realmente estoy aquí». Alejandro la miró directamente. «Demuestra que me equivoqué sobre ti, Daniela. Es todo lo que pido». Esa misma tarde, Carlos apareció en la pequeña oficina que le habían asignado a Daniela. «¿Me vas a contar qué está pasando?», preguntó cerrando la puerta. «Primero te despide, luego te asciende. ¿Te tiene miedo o qué?». Daniela miró hacia el pasillo para asegurarse que nadie escuchaba. «¿Recuerdas que te mencioné que mi padre quería verme?». Carlos asintió. «Resulta que es Jorge Ruiz». «¿El Jorge Ruiz? ¿El del grupo Ruiz?». Carlos casi gritó. «Shh, nadie debe saberlo», insistió ella. «Quiero ganarme este puesto por mí misma, no por ser la hija de». «Pero Vega lo sabe», dedujo Carlos. «Sí, y está aterrado de perder la inversión de mi padre», confirmó Daniela. «Por eso el repentino ascenso». Carlos silbó bajo. «Ten cuidado, Dani. Regina y su grupo harán lo imposible por sabotearte». «Lo sé», suspiró ella. «¿Me ayudarás?». «Siempre», sonrió él. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa para Daniela. Sus días se dividían entre el trabajo en Vega Inversiones, donde luchaba por demostrar su valía, y las cenas con Jorge, quien insistía en integrarla a su vida. Una tarde, mientras revisaba presupuestos, Alejandro entró a su oficina sin anunciarse. «Necesito que vengas conmigo a ver el terreno», dijo directamente. «El arquitecto quiere mostrarnos los ajustes al diseño». El viaje en el auto de Alejandro fue silencioso e incómodo. Era la primera vez que estaban solos desde su regreso. «¿Cómo van las cosas con tu padre?», preguntó finalmente Alejandro. «Avanzando lentamente», respondió ella, sorprendida por su interés. «Es complicado. Conozco a Jorge desde niño», comentó él. «Era el mejor amigo de mi padre». «Nunca me habló de tu familia», dijo Daniela. «En realidad nunca me habló de nada. Se fue cuando yo tenía 8 años». Alejandro la miró de reojo. «No sabía eso. Hay mucho que no sabes sobre mí, señor Vega». En el terreno, el arquitecto les mostró los planos modificados. Para sorpresa de Alejandro, Daniela cuestionó varios aspectos técnicos con conocimiento. «Estos espacios comunitarios son demasiado pequeños», señaló ella. «Y faltan áreas verdes aquí y aquí». «El diseño maximiza el espacio vendible», argumentó el arquitecto. «Pero sacrifica la calidad de vida», rebatió Daniela. «Este proyecto se vende como sustentable. Debe serlo de verdad». Alejandro observó el intercambio con interés. En el camino de regreso el silencio fue menos tenso. «Tenías razón sobre los planos», admitió él. «¿Dónde aprendiste tanto de arquitectura?». «Mi madre limpiaba oficinas de arquitectos», explicó Daniela. «Yo la acompañaba y leía todo lo que encontraba mientras ella trabajaba». Alejandro asintió pensativo. «Aprovecha bien esta oportunidad, Daniela. No importa cómo la conseguiste». Esa noche, Jorge había insistido en que Daniela cenara en su casa. La mansión en Las Lomas era imponente, con jardines perfectamente cuidados y personal uniformado. «Daniela, bienvenida», la recibió Teresa, la esposa de Jorge. «Jorge habla mucho de ti». Teresa era una mujer elegante de unos 45 años. A su lado, 2 adolescentes la observaban con curiosidad.
Ellos son Mateo y Sofía, mis hijos, presentó Teresa. Tus medios hermanos. La cena fue extraña. Jorge intentaba desesperadamente crear conversación, mientras Daniela observaba la vida que podría haber tenido, la mansión, los modales refinados, las oportunidades. Daniela está trabajando en un proyecto con Vega Inversiones, comentó Jorge. ¿Vega?, preguntó Teresa. El hijo de Eduardo. Escuché que tiene problemas para mantener el nivel de la empresa desde que su padre falleció. Alejandro es inteligente pero impulsivo, respondió Jorge. Le falta experiencia. Y empatía, añadió Daniela sin pensar. Jorge la miró con interés. ¿No te trata bien? Digamos que tenemos diferentes estilos de trabajo. Después de la cena, Jorge la llevó a su despacho para hablar en privado. Quiero que trabajes conmigo, Daniela, dijo directamente. En Grupo Ruiz, donde perteneces. Apenas nos conocemos, respondió ella, y acabo de empezar en Vega. Es temporal, insistió Jorge. Tengo planes para nosotros. ¿Qué planes? Quiero que mi empresa pase a tus manos algún día, dijo Jorge, mirándola fijamente. Eres mi primogénita, mi sangre. Daniela sintió un escalofrío. No puedes comprar mi afecto con una herencia, Jorge. No intento comprar nada, respondió él suavemente. Solo quiero darte lo que siempre debió ser tuyo. Los días se convirtieron en semanas. Daniela se ganaba poco a poco el respeto del equipo, mientras esquivaba los intentos de Regina por sabotearla. Carlos se convirtió en su confidente y aliado, ayudándola a navegar la compleja política de la oficina. Alejandro y Daniela pasaban cada vez más tiempo juntos trabajando en el proyecto. Una noche, cuando todos se habían ido, se encontraron solos revisando los nuevos presupuestos. Mi padre siempre trabajaba hasta tarde, comentó Alejandro aflojándose la corbata. Decía que la noche era cuando las mejores ideas aparecían. Mi madre también trabajaba de noche, respondió Daniela, pero por necesidad, no por elección. Alejandro la miró, realmente la miró, quizás por primera vez. ¿Por qué nunca terminaste tu carrera? Eres claramente capaz. Daniela suspiró. La vida no es igual para todos, Alejandro. Tuve que elegir entre estudiar o ayudar a mi madre con sus medicinas. El uso de su nombre, no, señor Vega, no pasó desapercibido para él. Podrías retomar ahora, sugirió. La empresa tiene programas de apoyo educativo. ¿Me estás ofreciendo una beca?, preguntó ella con una media sonrisa. Te estoy ofreciendo lo que mereces, respondió él sorprendiéndose a sí mismo con su sinceridad. Sus miradas se encontraron por un momento largo. Daniela sintió algo extraño en el estómago, una sensación que no debería estar sintiendo por su jefe. Sin pensar, Alejandro se inclinó hacia ella. Daniela no retrocedió. Sus labios se encontraron brevemente, un beso tentativo que ninguno esperaba. Se separaron, sorprendidos. «Esto no», comenzó Daniela. «Lo sé», interrumpió Alejandro, poniéndose de pie abruptamente. «Es tarde, deberíamos irnos». Ninguno mencionó el beso al día siguiente, pero algo había cambiado entre ellos. La gran reunión con los inversionistas estaba programada para el viernes. Todo el proyecto Horizonte sería presentado a la junta directiva y los socios clave, incluyendo a Jorge Ruiz. Alejandro parecía nervioso al comenzar la presentación. Y gracias a las modificaciones sugeridas por nuestra coordinadora, Daniela Ruiz, el proyecto ahora incluye... Continuó detallando los cambios. Jorge lo interrumpió de pronto. «Antes de continuar, tengo un anuncio importante», dijo poniéndose de pie. «Grupo Ruiz está considerando una fusión con Vega Inversiones». La sala quedó en completo silencio. «Y quiero que mi hija Daniela tome un papel de liderazgo en esta nueva etapa». Todas las miradas se dirigieron a Daniela, quien palideció al instante. «¿Su hija?», preguntó Regina mirando a Daniela con rabia. «¿La secretaria es su hija?». «Así es», confirmó Jorge orgullosamente, «y estoy seguro de que todos aquí aprecian su talento tanto como yo». Alejandro miró a Daniela con una mezcla de sorpresa y traición. «¿Lo planeaste todo desde el principio?», preguntó en voz baja pero audible. «El despido, el regreso, acercarte a mí, todo para tomar mi empresa». «Alejandro, no», comenzó Daniela, pero él ya había salido de la sala. El silencio en la sala de conferencias se volvió insoportable.
Todos los ojos estaban clavados en Daniela mientras Jorge permanecía de pie, confundido por la reacción de Alejandro. «¿Qué sucede?», preguntó Jorge, mirando a su hija. Daniela se levantó con las piernas temblorosas. «Disculpen», dijo y salió apresuradamente tras Alejandro. Lo encontró en su oficina mirando por la ventana, tenso como una cuerda de violín. «Alejandro, no es lo que piensas», comenzó ella. Él se giró, su rostro una máscara de ira y decepción. «¿No? ¿No planeaste todo esto con tu padre? La pobre secretaria resultó ser la heredera que viene a reclamar su premio». «Jamás haría algo así», exclamó Daniela. «Ni siquiera sabía que mi padre había regresado hasta el día que me despediste. ¿Crees que fingí esas lágrimas? ¿Que busqué que me humillaras frente a todos?» Alejandro dudó por un instante. «Entonces, ¿por qué ocultaste que eras su hija?» «Porque quería demostrar mi valor por mí misma», respondió ella con frustración. «No quería que nadie supiera que era la hija de... Quería que me respetaran por mi trabajo, no por mi apellido. Como yo lo hago, ¿no?», replicó él con amargura. «El hijo de Eduardo Vega, quien todos piensan que no merece dirigir la empresa familiar». Algo hizo clic en la mente de Daniela. No era solo sobre ella. Alejandro estaba proyectando sus propias inseguridades. «Nunca te he visto así», dijo suavemente. La puerta se abrió de golpe. Era Jorge, seguido por Regina y otros ejecutivos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Jorge. «¿Por qué tratas así a mi hija, Alejandro?» «Tu hija y yo tenemos una historia complicada, Jorge», respondió Alejandro fríamente. «Fue mi secretaria hasta hace unas semanas, cuando la despedí injustamente. Luego descubrí su conexión contigo y la recontraté. ¿Eso buscabas saber?». El rostro de Jorge se ensombreció. «¿Despediste a mi hija? ¿Y luego la usaste para mantener mi inversión?». «Todos usamos a alguien, Jorge», respondió Alejandro. «Tú usaste a tu hija abandonada como excusa para tomar mi empresa». «Basta los dos», interrumpió Daniela. «No soy una pieza en su juego de ajedrez empresarial». Se dirigió a todos los presentes. «Presento mi renuncia, efectiva inmediatamente». Y sin decir más, salió de la oficina dejando a ambos hombres atónitos. Los rumores se extendieron como pólvora. Para el final del día, toda la empresa hablaba de la secretaria que resultó ser la heredera de Grupo Ruiz y cómo había manipulado a Vega para obtener información privilegiada. Carlos encontró a Daniela vaciando su oficina por segunda vez en un mes. «Son unos idiotas», dijo mientras la ayudaba a empacar. «Regina está diciendo que planeaste todo esto desde que entraste a trabajar aquí». «Déjala hablar», respondió Daniela con cansancio. «Ya no me importa». «¿Y qué harás ahora?». «Mamá está peor», suspiró ella. «Aprovecharé la oferta de Jorge para traerla a la ciudad y conseguirle mejores médicos». «¿Trabajarás con tu padre?». «No lo sé, Carlos. Solo sé que aquí ya no puedo estar». Mientras salían, Daniela sintió las miradas sobre ella. Algunos la observaban con curiosidad, otros con desdén. Mantuvo la cabeza alta hasta llegar al elevador. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo a Carlos mientras las puertas se cerraban, que realmente empezaba a sentir algo por él. El apartamento se sentía vacío sin Elena, quien había decidido mudarse con su novio. Daniela se sirvió una copa de vino barato y miró su teléfono. 5 llamadas perdidas de Jorge y un mensaje de texto de un número desconocido. «Necesitamos hablar, Alejandro». Ignoró ambas cosas y llamó a su madre en Oaxaca. «Mamá, ¿cómo te sientes hoy?». «Igual, mijita», respondió la voz cansada de Carmen Ruiz. «¿Y tú? Te oyes triste». «Es complicado», suspiró Daniela. «Mamá, he estado viendo a papá». Silencio al otro lado de la línea. «Ya era hora de que Jorge diera la cara», dijo finalmente Carmen. «¿Qué quiere después de tanto tiempo?». «Dice que está enfermo. Quiere reconciliarse», explicó Daniela. «Y quiere traerte a la ciudad para darte mejor atención médica». «No necesito su caridad», respondió Carmen con orgullo. «No es por él, mamá. Es por mí», insistió Daniela. «Te necesito aquí. Y necesitas mejores doctores». Después de una larga pausa, Carmen aceptó. Terminada la llamada, Daniela revisó su correo. Entre los mensajes había una notificación de la universidad. Le ofrecían una beca parcial para terminar su carrera.
Recordó su conversación con Alejandro sobre retomar sus estudios y sonrió con tristeza. El timbre la sobresaltó. Al abrir, encontró a Jorge en la puerta. «Sé que estás molesta», dijo él sin preámbulos, «pero no me ignorarás como yo lo hice contigo durante años». Daniela suspiró y lo dejó entrar. «Nunca mencionaste que habías trabajado para Alejandro», dijo Jorge, observando el modesto apartamento. «Nunca preguntaste», respondió ella. «Estabas más interesado en contarme sobre tu imperio empresarial». Jorge pareció avergonzado. «Tienes razón. He sido egoísta», admitió. «Pero quiero arreglarlo, Daniela. Déjame traer a tu madre, déjame ayudarlas». «¿Por qué ahora, papá?», preguntó ella, usando por primera vez esa palabra con él. «¿Solo porque te estás muriendo?». «Sí», respondió Jorge con honestidad brutal. «La muerte te hace ver con claridad, y lo que veo son 20 años perdidos con mi hija». Algo en su sinceridad tocó a Daniela. «De acuerdo», dijo finalmente. «Acepto tu ayuda. Por mamá». Las siguientes semanas pasaron en un borrón de actividad. Daniela se mudó a un apartamento más amplio pagado por Jorge para acomodar a su madre. Carmen llegó con recelo, pero la tensión entre ella y Jorge se fue disolviendo lentamente al ver que su arrepentimiento parecía genuino. Daniela comenzó a trabajar en Grupo Ruiz como asistente ejecutiva, insistiendo en empezar desde abajo a pesar de las protestas de su padre. Simultáneamente, retomó sus estudios. Una tarde, mientras estudiaba en una cafetería cercana a la universidad, una figura familiar se sentó frente a ella. «Te ves bien», dijo Carlos. «El mundo corporativo te extraña». «Lo dudo», sonrió ella. «¿Cómo están todos por allá?» «Un desastre», respondió Carlos. «El proyecto Horizonte está estancado. Alejandro está imposible. Despidió a 2 gerentes esta semana». Daniela sintió una punzada de culpa. «No es tu culpa, Dani», dijo Carlos, leyendo su expresión. «Vega está recogiendo lo que sembró». «¿Has hablado con él?», preguntó ella tratando de sonar casual. «Pregunta por ti», respondió Carlos. «Pretende que es sobre el proyecto, pero yo sé que hay más». Daniela se sonrojó ligeramente. «No hay nada entre nosotros. Nunca lo hubo». «Ese sonrojo dice otra cosa», bromeó Carlos. Cambiaron de tema, pero la mención de Alejandro dejó a Daniela pensativa por días. Un mes después, Jorge organizó una cena familiar. Teresa había hecho esfuerzos por integrar a Carmen, y sorprendentemente, ambas mujeres habían desarrollado una amistad basada en su exasperación compartida con Jorge. «Daniela, tu papá dice que pronto presentarás tus exámenes finales», comentó Teresa durante el postre. «Sí, en 3 semanas», confirmó ella. «Si todo sale bien, me graduaré en diciembre». «Estoy orgulloso de ti», dijo Jorge levantando su copa. «Siempre supe que eras brillante». «No sabías nada de mí hasta hace unos meses», respondió Daniela, pero sin acritud. Jorge sonrió con tristeza. «Tienes razón, pero estoy aprendiendo». Después de la cena, Jorge la invitó a su despacho. «Hay algo que quiero discutir contigo», dijo, mostrándole unos documentos. «Es sobre una posible fusión con Vega Inversiones». Daniela se tensó. «Creí que habías abandonado esa idea». «La pausé», corrigió Jorge. «Pero sigue siendo un buen negocio. El proyecto Horizonte tiene potencial». «¿Por qué me muestras esto?» «Porque quiero que lideres las negociaciones», respondió Jorge. «Conoces el proyecto mejor que nadie». Daniela lo miró incrédula. «¿Quieres que trabaje con Alejandro?» «Quiero que hagas lo que sabes hacer», respondió Jorge. «Demostrar tu valor». El edificio de Vega Inversiones se alzaba imponente bajo la lluvia. Daniela respiró hondo antes de entrar, arreglando nerviosamente su traje nuevo. La recepcionista la reconoció de inmediato. «Señorita Ruiz, qué sorpresa». «El señor Vega está en una reunión, pero no vengo a ver a Alejandro», interrumpió Daniela. «Tengo una cita con la junta directiva». La sala de juntas estaba llena cuando entró. Regina Valverde fue la primera en reaccionar. «¿Qué hace ella aquí?» «La señorita Ruiz representa a Grupo Ruiz en estas negociaciones», explicó el presidente de la junta. «Su padre, el señor Jorge Ruiz, ha expresado interés en retomar las conversaciones sobre la fusión». Justo entonces la puerta se abrió y Alejandro entró. Se detuvo en seco al ver a Daniela. «Disculpen la tardanza»,
dijo finalmente recuperando la compostura. Veo que ya conocen a nuestra invitada. Tomó asiento lo más lejos posible de ella. La reunión avanzó con tensión palpable. Cuando Daniela presentó las condiciones de Jorge, varios directivos se mostraron entusiasmados. La fusión podría salvar a la empresa de sus problemas financieros. «Estas condiciones son inaceptables», interrumpió Alejandro. «Básicamente nos están comprando». «Es una fusión equitativa», argumentó Daniela. «Grupo Ruiz aporta el capital. Ustedes el proyecto y la experiencia». «Experiencia que aprendiste de nosotros», replicó Regina. «Señorita Valverde, por favor», intervino el presidente. «Continuemos profesionalmente». Al terminar la reunión, Daniela recogía sus documentos cuando sintió una presencia a su lado. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro en voz baja. «A solas». La llevó a su oficina y cerró la puerta. Se miraron en silencio por un momento que pareció eterno. «¿Te ves bien?», dijo finalmente él. «Gracias», respondió ella tensamente. «¿De qué querías hablar? ¿Por qué estás haciendo esto, Daniela?», preguntó directamente. «¿Es venganza por haberte despedido?». «No todo es sobre ti, Alejandro», respondió ella. «Estoy haciendo mi trabajo, representando a mi padre». «Tu padre, que apareció convenientemente hace unos meses», dijo con sarcasmo. «No sabes nada sobre mi relación con él», respondió Daniela, enfadada. «Ni sobre mí». Alejandro se acercó repentinamente. «Sé que sientes algo por mí», dijo en voz baja. Lo sentí aquella noche. El corazón de Daniela se aceleró. Estaban demasiado cerca. «Eso fue un error», murmuró ella sin retroceder. «No lo fue», respondió él, inclinándose hacia ella. Sus labios se encontraron con urgencia, como si ambos hubieran estado conteniendo este momento por semanas. Daniela se permitió disfrutar el beso por unos segundos antes de separarse bruscamente. «No podemos hacer esto», dijo recogiendo su maletín. «Soy la hija de Jorge Ruiz y tú eres Alejandro Vega. Hay demasiado en juego. Daniela, la Junta tiene una semana para decidir sobre la fusión», dijo profesionalmente, dirigiéndose a la puerta. «Espero su respuesta». Y salió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Esa noche, en su apartamento, Daniela no podía dejar de pensar en el beso. Se sentía dividida entre sus sentimientos por Alejandro y su lealtad hacia Jorge, quien finalmente estaba siendo el padre que siempre necesitó. Su teléfono sonó. Era Carlos. «¿Sabes que Alejandro despidió a Regina hoy?», dijo sin saludar. «Después de tu reunión. Fue épico». «¿Por qué?», preguntó Daniela sorprendida. «Aparentemente, descubrió que ella fue quien extravió el contrato aquel día», explicó Carlos. «Lo hizo a propósito para hacerte quedar mal». Daniela se quedó sin palabras. Todo había comenzado con ese contrato perdido. «Hay más», continuó Carlos. «Alejandro ha estado trabajando en un nuevo modelo de empresa, más inclusivo, con programas de apoyo a empleados de diversos orígenes». «¿Alejandro Vega? ¿Estamos hablando del mismo hombre?». «La gente cambia, Dani», dijo Carlos suavemente. «A veces necesitan una buena sacudida para ver sus errores». Después de colgar, Daniela se quedó mirando por la ventana. ¿Podía Alejandro realmente haber cambiado? ¿Y qué significaba eso para sus propios sentimientos confusos? Su teléfono vibró con un mensaje. El beso no fue un error. Tenemos que hablar. Daniela cerró los ojos, su mente un torbellino de emociones contradictorias. «Es una trampa», exclamó Elena, ahora de visita en el apartamento de Daniela. «Primero te humilla, luego te besa, y ahora quiere hablar. Ese tipo solo te está manipulando». Daniela suspiró mientras preparaba café para ambas. Había pasado una semana desde el beso en la oficina de Alejandro y no había respondido a su mensaje. «No es tan simple, Elena», respondió. «Hay mucho en juego, la fusión, mi relación con Jorge. Y tus sentimientos», añadió Elena, mirándola fijamente. «Admítelo, te gusta». «Es complicado», evadió Daniela. «Los hombres como él no cambian, Dani», insistió Elena. «Crecieron pensando que el mundo les pertenece». El teléfono de Daniela sonó. «Jorge». «Papá, ¿todo bien?», contestó, aún extraña por usar esa palabra.
Necesito verte. La voz de Jorge sonaba tensa. Ahora, 30 minutos después, Daniela entraba al hospital privado donde Jorge recibía tratamiento regularmente. Lo encontró sentado en una sala de espera, más pálido que de costumbre. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. «Tuve un episodio esta mañana», explicó Jorge intentando restar importancia. «Nada grave, pero el doctor insistió en hacer más pruebas». Daniela se sentó junto a él, genuinamente preocupada. «¿Le avisaste a Teresa?» «Está en Monterrey con los niños», respondió Jorge. «No quiero alarmarlos». «Debiste llamarme antes», le recriminó suavemente. Jorge tomó su mano, un gesto que antes hubiera parecido incómodo, pero que ahora resultaba natural. «Quería hablar contigo sobre Vega Inversiones», dijo. «La Junta votará mañana sobre nuestra oferta». «Lo sé. Alejandro vino a verme ayer», reveló Jorge. Daniela se tensó. «¿Qué quería?» «Presentarme una contraoferta», explicó Jorge. «Una alternativa a la fusión. Quiere que invirtamos en su empresa bajo nuevos términos». «¿Y qué piensas?» «Que ha madurado», respondió Jorge pensativamente. «Me recordó a su padre, pero mejor. Eduardo era un genio para los negocios, pero duro como el acero». Un médico apareció y llamó a Jorge para sus exámenes, dejando a Daniela con 1000 preguntas sin responder. La sala de juntas de Vega Inversiones estaba llena a capacidad. Directivos, abogados y representantes de ambas empresas esperaban la presentación de Alejandro. Cuando entró, Alejandro parecía diferente, más sereno, más centrado. Sus ojos buscaron a Daniela entre los presentes, pero ella evitó su mirada. «Agradezco su presencia», comenzó. «Hoy no votaremos sobre la fusión propuesta por Grupo Ruiz». Murmullos confusos llenaron la sala. «En su lugar presentaré una alternativa que he discutido personalmente con Jorge Ruiz». Daniela se enderezó en su asiento, sorprendida. Alejandro desplegó una presentación que mostraba un nuevo modelo de negocio. Vega Inversiones mantendría su independencia, pero implementaría cambios estructurales profundos. Grupo Ruiz invertiría como socio minoritario bajo condiciones específicas. «Nuestro proyecto insignia Horizonte será completamente rediseñado», continuó Alejandro. «No solo será sustentable en lo ambiental, sino también en lo social. Incluirá vivienda asequible y espacios comunitarios reales, no solo para mercadotecnia». Mientras detallaba los cambios, Daniela no podía creer lo que escuchaba. El nuevo plan incorporaba muchas de las ideas que ella había propuesto durante su breve tiempo como coordinadora. «Finalmente», concluyó Alejandro, «implementaremos políticas internas para garantizar que el talento sea reconocido independientemente de su origen o conexiones, empezando por un programa de becas para empleados que deseen completar sus estudios». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Daniela. Al terminar la presentación, la Junta votó casi unánimemente a favor de la propuesta. Mientras todos se dispersaban, Carlos se acercó a Daniela. «Te dije que había cambiado», susurró. «Estaré convencida cuando vea resultados reales», respondió ella, aunque internamente estaba impresionada. Esa tarde, después de visitar a Jorge nuevamente en el hospital, Daniela recibió una llamada de un número desconocido. «¿Daniela Ruiz?», preguntó una voz femenina. «Soy Patricia Montes, del Departamento Legal de Vega Inversiones. ¿En qué puedo ayudarla?» «Encontramos documentos antiguos durante la reestructuración que ordenó el señor Vega», explicó Patricia. «Creo que deberías verlos personalmente». Intrigada, Daniela acordó reunirse con ella en una cafetería cercana. Patricia resultó ser una abogada de mediana edad con expresión preocupada. «Estos documentos datan de hace 20 años», explicó, entregándole una carpeta. «Están relacionados con la salida de tu padre de México». Daniela abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, su expresión se transformaba en horror. Los documentos revelaban una conspiración orquestada por Eduardo Vega, el padre de Alejandro, para forzar a Jorge Ruiz a vender sus acciones a precio de quiebra y abandonar el país bajo amenazas. Eduardo había manipulado contratos, sobornado funcionarios y utilizado conexiones políticas para acorralar a Jorge. «¿Alejandro sabe de esto?», preguntó Daniela con voz temblorosa. «No tengo idea», respondió Patricia.
Encontré estos archivos en la bóveda privada de Eduardo Vega, que Alejandro ordenó revisar como parte de la transparencia que está implementando. Daniela guardó los documentos, agradeció a Patricia y salió de la cafetería con la mente en caos. ¿Era posible que Alejandro no supiera lo que su padre había hecho? ¿O esta transparencia era solo una fachada? Carmen Ruiz encontró a su hija llorando en el balcón del apartamento esa noche. «¿Qué pasa, mijita?», preguntó sentándose junto a ella. «Descubrí por qué papá nos abandonó», respondió Daniela, mostrándole los documentos. «Lo forzaron a irse». Carmen leyó en silencio, su rostro envejecido mostrando más resignación que sorpresa. «Siempre supe que había algo más», dijo finalmente. «Jorge nunca fue perfecto, pero nos amaba. Su partida nunca tuvo sentido». «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no lo sabía con certeza», respondió Carmen. «Y porque el dolor era demasiado grande para especular». Daniela se secó las lágrimas. «Voy a mostrarle esto a Jorge». «¿Estás segura?», preguntó Carmen. «Estos documentos podrían destruir todo lo que está construyendo con los Vega». «Tiene derecho a saber la verdad», insistió Daniela. Carmen tomó la mano de su hija. «La verdad no siempre trae paz, Daniela. A veces solo trae más dolor». A la mañana siguiente, Daniela esperaba fuera de la oficina de Alejandro con la carpeta en mano. Cuando él llegó y la vio, su rostro se iluminó brevemente antes de notar su expresión seria. «Daniela, qué sorpresa. Pasa». Una vez dentro, ella colocó los documentos sobre su escritorio sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó él confundido. «La verdadera razón por la que mi padre nos abandonó hace 20 años», respondió fríamente. «Tu padre lo destruyó sistemáticamente hasta que no tuvo opción más que huir del país». Alejandro palideció mientras hojeaba los documentos. Su expresión pasó de la confusión al horror. «No sabía nada de esto», murmuró. «Te lo juro, Daniela». «¿Esperas que te crea?», replicó ella. «Los Vega destruyeron a mi familia. Mi madre trabajó hasta enfermarse para mantenernos mientras yo crecía, preguntándome por qué mi padre no me quería». «Daniela, yo tenía 15 años cuando esto ocurrió», respondió Alejandro, su voz quebrada. «Mi padre nunca compartió sus métodos conmigo». Algo en su expresión hizo dudar a Daniela. «Todo esto», continuó ella señalando a su alrededor, «tu empresa, tu riqueza, construida sobre la destrucción de mi familia». Alejandro se dejó caer en su silla, visiblemente afectado. «Siempre sentí que había secretos», dijo casi para sí mismo. «Preguntas que mi padre evadía, pero nunca imaginé esto». Se levantó súbitamente. «Necesito hablar con Jorge». «Ni se te ocurra acercarte a él», advirtió Daniela. «Está en el hospital. Su corazón no está bien». «Lo siento», dijo Alejandro con sinceridad. «Por todo, Daniela, pero esto no cambia lo que siento por ti». «Esto cambia todo», respondió ella, dirigiéndose a la puerta. «Hay demasiado daño entre nuestras familias». Carlos encontró a Daniela en la cafetería cerca de la universidad esa tarde. Sin decir palabra, se sentó frente a ella. «Lo sabe toda la empresa», dijo finalmente. Alejandro convocó una reunión de emergencia y lo confesó todo, lo que su padre hizo a Jorge Ruiz. Daniela lo miró sorprendida. ¿Lo admitió públicamente? Dijo que no podía construir una empresa basada en la transparencia mientras ocultaba ese secreto, asintió Carlos. Ha puesto su cargo a disposición de la Junta. No puede ser, murmuró Daniela. También anunció la creación de un fondo de compensación para familias afectadas por prácticas empresariales abusivas, continuó Carlos. Empezando por tu familia. Daniela se llevó las manos al rostro. No quiero su dinero, Carlos. Quiero... No sé qué quiero. Tal vez deberías preguntarte si lo que quieres es a él, sugirió Carlos suavemente. Jorge fue dado de alta esa tarde. Daniela lo esperaba en el pasillo del hospital, la carpeta con los documentos pesando como plomo en su bolso. «No tienes buen aspecto», comentó Jorge al verla. «¿Pasó algo?» «Necesitamos hablar», respondió Daniela. «En privado». En la habitación de hotel donde Jorge se quedaba mientras Teresa estaba fuera, Daniela finalmente le mostró los documentos. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó Jorge después de leerlos en silencio. «En los archivos de Vega Inversiones», respondió ella.
Una abogada los descubrió durante la reestructuración. Para su sorpresa, Jorge no parecía impactado. «Ya lo sabías», dijo Daniela, no como pregunta, sino como afirmación. «Lo sospechaba», admitió Jorge. «Eduardo era implacable en los negocios, pero nunca tuve pruebas». «¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que mamá y yo pensáramos que nos habías abandonado por elección? ¿Qué alternativa tenía?», preguntó Jorge con tristeza. «Eduardo amenazó a tu madre, a ti. No podía arriesgarme. Podías habernos llevado contigo», insistió Daniela. «¿A una vida de fugitivo?», cuestionó Jorge. «Tu madre se negó. Dijo que merecías estabilidad, una vida normal». Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Mamá sabía?» «Sabía que estaba en problemas, pero no los detalles», explicó Jorge. «Le ofrecí llevarnos a todos, pero ella decidió quedarse. Fue su elección, Daniela». «¿Y nunca intentaste contactarnos? ¿En 20 años?» «Lo intenté los primeros años», respondió Jorge. «Carmen me pidió que las dejara en paz, que siguiera con mi vida como ella seguía con la suya». Daniela se dejó caer en el sofá, tratando de asimilar estas nuevas revelaciones. «¿Qué harás con estos documentos?», preguntó finalmente. «Nada», respondió Jorge para su sorpresa. «Eduardo está muerto. ¿Qué ganaría destruyendo a su hijo? Después de lo que te hicieron, de lo que nos hicieron». «La venganza solo perpetúa el ciclo, Daniela», dijo Jorge con cansancio. «He perdido demasiado tiempo ya». Se sentó junto a ella y tomó su mano. «La enfermedad te da perspectiva», continuó. «Si quiero dejar este mundo en paz, necesito perdonar». «No sé si yo puedo», confesó Daniela. «No por ellos», dijo Jorge suavemente. «Por ti. El rencor solo te consumirá, como casi me consume a mí». Un mes después, Vega Inversiones había cambiado considerablemente. Alejandro seguía como CEO, pero con una junta supervisora renovada que incluía a Carlos como director del nuevo Departamento de Equidad Laboral. El proyecto Horizonte avanzaba con sus nuevos lineamientos sociales. Jorge había mantenido su inversión, pero como socio minoritario, sin la fusión originalmente planteada. Daniela no había vuelto a hablar con Alejandro. Se concentraba en terminar su carrera y en apoyar a su madre, cuya relación con Jorge había evolucionado hacia una amistad cordial tras muchas conversaciones difíciles. Una mañana, mientras estudiaba para sus exámenes finales, Daniela recibió un mensaje de Carlos. «Mira las noticias». Encendió la televisión justo a tiempo para ver a Alejandro Vega en una conferencia de prensa. «Vega Inversiones anuncia hoy la creación de la Fundación Nuevo Horizonte», declaraba, «dedicada a apoyar a familias separadas por dificultades económicas o presiones empresariales. Este es el primer paso para remediar los errores del pasado y construir un futuro más justo». La cámara mostró a Jorge Ruiz entre los asistentes, aplaudiendo discretamente. Daniela apagó el televisor, confundida por sus sentimientos contradictorios. Su teléfono sonó. Era Alejandro. Después de semanas ignorando sus llamadas, algo la impulsó a contestar. «Daniela». Su voz sonaba sorprendida de que hubiera respondido. «¿Viste la conferencia?» «La vi», respondió ella neutralmente. «No es solo para las cámaras», aseguró él. «Estoy intentando arreglar lo que pueda». «Lo sé», admitió ella tras una pausa. «Te extraño», dijo él simplemente. «Entiendo si nunca puedes perdonarme por lo que mi familia hizo, pero no eres tu padre, Alejandro», interrumpió Daniela. «Me ha tomado tiempo aceptarlo. ¿Podemos vernos?», preguntó él, esperanza en su voz. «Solo para hablar». Daniela cerró los ojos, pensando en las palabras de Jorge sobre el perdón. «De acuerdo», respondió finalmente. «Solo para hablar». 6 meses habían pasado desde la revelación de los documentos. El restaurante del Hotel Reforma, elegante pero discreto, era el escenario perfecto para la reunión que Daniela había estado posponiendo durante semanas. «Gracias por venir», dijo Alejandro cuando ella se sentó frente a él. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo tampoco», admitió Daniela, observándolo con atención. Alejandro parecía diferente, más delgado, con ojeras ligeras, pero también más sereno. «He estado viendo a un terapeuta», comentó él como leyendo sus pensamientos. «Estoy trabajando en muchas cosas». «Me alegro por ti»,
respondió ella sinceramente. Tu padre me contó que te graduaste con honores, dijo Alejandro. Felicidades. Gracias. Fue intenso terminar la carrera mientras trabajaba con Jorge. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, tantas cosas por decir y ninguno sabía por dónde empezar. Daniela, Alejandro, necesito... Ambos hablaron al mismo tiempo y luego rieron nerviosamente. Tú primero, cedió Alejandro. Daniela respiró hondo. He pensado mucho en todo lo que pasó, en cómo nos conocimos, en cómo me trataste, en los documentos. Lo siento tanto, interrumpió él. Por todo. Lo sé, asintió ella. Y te creo. Pero eso no borra el daño. Lo entiendo. Sin embargo, continuó Daniela, he aprendido algo importante de Jorge. El perdón no es solo para quien lo recibe, sino principalmente para quien lo otorga. Alejandro la miró esperanzado. Eso significa que estoy trabajando en perdonar, aclaró ella. No por ti, sino por mí. El mesero se acercó y ordenaron café. Cuando se quedaron solos nuevamente, Alejandro habló. Carlos me mantiene informado sobre ti. Dice que estás haciendo un excelente trabajo en Grupo Ruiz. ¿Y él en tu empresa?, respondió Daniela. El Departamento de Equidad Laboral está causando revuelo en el sector. Fue tu idea, aunque nunca llegaste a proponerla formalmente, admitió Alejandro. Encontré tus notas en los archivos del Proyecto Horizonte. Daniela sonrió ligeramente. Siempre fuiste más observador de lo que aparentabas. No lo suficiente, respondió él con pesar. Si hubiera valorado tu talento desde el principio, no podemos cambiar el pasado, Alejandro. Sus miradas se encontraron, y por un momento pareció que el tiempo no había pasado. Te he extrañado cada día, confesó él en voz baja. No solo como colega, como todo lo que pudimos ser. Daniela sintió un nudo en la garganta. También te he extrañado, admitió. Pero hay demasiadas complicaciones entre nosotros. Lo sé, asintió él. Por eso quería verte hoy. Jorge me llamó ayer. Daniela se tensó. ¿Mi padre? ¿Por qué? Su condición ha empeorado, explicó Alejandro con gentileza. Quiere que trabajemos juntos en un nuevo proyecto, como su último deseo. El hospital privado tenía habitaciones que parecían suites de hotel, pero ni todo el lujo podía disimular los monitores cardíacos y el olor a medicamentos. Jorge parecía más pequeño en la cama, pero sus ojos brillaron al ver entrar a Daniela y Alejandro juntos. Mis dos personas favoritas, sonrió débilmente. Ya les contó Teresa mi idea. Teresa, quien había estado sentada junto a la cama, asintió. Les expliqué los aspectos generales, respondió. Pero querías decírselos personalmente. Jorge se incorporó ligeramente. El tiempo se acaba para mí, dijo sin dramatismo. Los médicos dicen semanas, tal vez un par de meses. Papá, comenzó Daniela, pero él levantó una mano. Nada de lágrimas todavía, sonrió. Quiero usar el tiempo que me queda para algo significativo. Explicó su visión. Un centro comunitario en Oaxaca, el lugar donde Daniela y Carmen habían luchado solas durante años. Un espacio que ofreciera capacitación, guardería y apoyo a mujeres solas con hijos. Quiero que ustedes dos lo diseñen y lo implementen, concluyó. Juntos. ¿Por qué nosotros?, preguntó Alejandro. Porque tú necesitas reparar el daño causado por tu familia, respondió Jorge directamente. Y porque mi hija necesita cerrar este capítulo para poder escribir el suyo propio. Daniela miró a su padre con nuevos ojos. A pesar de conocerse por tan poco tiempo, Jorge parecía entenderla profundamente. Lo haremos, asintió ella, mirando a Alejandro, quien también asintió. Excelente, sonrió Jorge. Ahora déjenme descansar. Teresa les dará los detalles. Las siguientes semanas fueron intensas. Daniela y Alejandro viajaron juntos a Oaxaca para encontrar la ubicación perfecta para el centro. Trabajar juntos resultó sorprendentemente natural, como si los meses de separación no hubieran existido. Una tarde, mientras revisaban planos en un café local, Alejandro notó que Daniela parecía distraída. ¿Estás bien?, preguntó. Estaba recordando mi infancia aquí, respondió ella, mirando por la ventana. Mamá trabajando interminables horas,
yo esperando a un padre que nunca llegaba. Alejandro tomó su mano con cautela. Lo siento tanto, Daniela. Si pudiera cambiar lo que mi padre hizo. Ya lo estás cambiando, interrumpió ella suavemente. Con tus acciones ahora. Esa noche, caminando de regreso al hotel, Alejandro finalmente reunió el valor para hablar de lo que ambos habían estado evitando. Sobre nosotros, comenzó. ¿Hay un nosotros?, preguntó Daniela. Quiero que lo haya, respondió él con honestidad. Pero entiendo si es imposible. Daniela se detuvo bajo la luz de una farola. Nada es imposible, dijo finalmente. Pero necesito tiempo, Alejandro. Necesito estar segura de que mis sentimientos no están nublados por todo lo demás. Esperaré lo que sea necesario, prometió él. De regreso en Ciudad de México, mientras avanzaban en el proyecto, Daniela recibió una llamada urgente. Jorge había sido hospitalizado nuevamente. Cuando llegó al hospital, Carmen ya estaba allí, junto a Teresa y los hijos de ésta. La gravedad en sus rostros lo decía todo. Está preguntando por ti y por Alejandro, dijo Teresa con los ojos enrojecidos. Daniela llamó a Alejandro, quien llegó en tiempo récord. Juntos entraron a la habitación donde Jorge, conectado a varios aparatos, respiraba con dificultad. Mis constructores de puentes, sonrió débilmente al verlos. ¿Cómo va mi proyecto? Avanzando bien, respondió Daniela, sosteniendo su mano. Ya tenemos el terreno y los planos preliminares. Perfecto, susurró Jorge. Necesito que me prometan algo. Ambos asintieron. No dejen que el pasado les robe el futuro, dijo con esfuerzo. La vida es demasiado corta para cargar con rencores. Miró a Daniela. Te he observado, hija. Sé lo que sientes por él. Sus ojos se dirigieron a Alejandro. Y tú, muchacho, no eres tu padre. Nunca lo fuiste. Jorge, conserva tu energía, pidió Alejandro, visiblemente conmovido. No desperdicien lo que tienen, insistió Jorge. No cometan mi error. Yo perdí 20 años por orgullo y miedo. 3 días después, Jorge Ruiz falleció pacíficamente, rodeado por su familia reconstituida. La ceremonia fue íntima, como Jorge hubiera querido. En el panteón, bajo un cielo sorprendentemente despejado para ser temporada de lluvias, Daniela permaneció junto a su madre mientras recibían las condolencias. Alejandro se mantuvo a una distancia respetuosa, acompañado por Carlos. Cuando la mayoría de los asistentes se habían retirado, Daniela se acercó a él. «Gracias por venir», dijo simplemente. «No podía faltar», respondió Alejandro. «Jorge se convirtió en una figura importante para mí estos últimos meses». Caminaron un poco alejados del grupo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó él. «Con el proyecto con Grupo Ruiz». «Teresa y yo lo manejaremos», respondió Daniela. «Y el centro en Oaxaca sigue en pie. Se lo prometimos». Alejandro asintió. «Daniela, sé que no es el momento, pero necesito decirte algo», hizo una pausa. «Estos meses trabajando juntos me han demostrado lo que ya sabía. Mis sentimientos por ti no han cambiado». Ella miró hacia donde su madre conversaba con Teresa, 2 mujeres unidas por el mismo hombre, superando juntas su pérdida. «La vida es extraña», comentó Daniela. «Hace un año era tu secretaria, ignorando que mi padre era tu inversionista. Ahora estamos aquí, después de tanto dolor y tantas revelaciones». «¿Crees que Jorge tenía razón?», preguntó Alejandro. «¿Sobre nosotros?». Daniela lo miró directamente. «Creo que merecemos descubrirlo», respondió. «No ahora, no mientras todo está tan reciente. Pero sí, creo que merecemos una oportunidad». Mientras regresaban con el grupo, Daniela recordó algo que había encontrado entre las pertenencias de Jorge. Un sobre con su nombre. Dentro, una carta y documentación antigua revelaban algo que la había dejado sin aliento. Eduardo Vega no había actuado solo. Tenía un socio silencioso que había presionado para expulsar a Jorge del país, su propio hermano Guillermo Ruiz, quien codiciaba el control de los negocios familiares. La traición había sido doble, y sin embargo, Jorge había elegido el perdón. No había mencionado a Guillermo ni una sola vez. Daniela decidió que guardaría esa información por ahora. Quizás algún día la compartiría con Alejandro, cuando ambos estuvieran listos para otra capa de verdad. Por ahora, la lección de Jorge sobre el perdón
Resonaba más fuerte que cualquier revelación adicional. ¿Cenamos mañana?, preguntó Alejandro mientras se despedían. Para hablar del proyecto. Solo del proyecto, sonrió levemente Daniela. Por supuesto, respondió él con una pequeña sonrisa que sugería esperanza. Por ahora. Mientras veía alejarse a Alejandro, Daniela pensó en cuánto había cambiado su vida en un año. Había perdido y encontrado a un padre, había sido despedida y promovida, había descubierto verdades dolorosas y posibilidades esperanzadoras. Y quizás, solo quizás, había encontrado un camino hacia su propia versión de la felicidad. El centro comunitario Jorge Ruiz abrió sus puertas en Oaxaca exactamente un año después de su fallecimiento. El moderno edificio, con sus amplios ventanales y espacios abiertos, contrastaba con las construcciones tradicionales de la zona, pero se integraba armoniosamente gracias a elementos arquitectónicos locales. Daniela recorría los pasillos, verificando los últimos detalles antes de la ceremonia de inauguración. Las guarderías, talleres de capacitación y consultorios ya estaban equipados y listos para recibir a las familias. Todo quedó perfecto, comentó Carmen, ahora recuperada gracias a los tratamientos que Jorge había financiado. Jorge estaría orgulloso. Lo sé, sonrió Daniela. Siento que nos está viendo de alguna manera. La salud de Carmen había mejorado notablemente en el último año. Ahora colaboraba con Teresa en la fundación que administraba los proyectos comunitarios del grupo empresarial, una alianza improbable que había resultado sorprendentemente efectiva. Alejandro llegó puntual para la ceremonia, acompañado por Carlos y otros ejecutivos de Vega Inversiones. El proyecto Horizonte estaba casi completado en Ciudad de México, transformado en un desarrollo verdaderamente sustentable y socialmente responsable. Luce increíble, dijo Alejandro admirando el centro, exactamente como lo imaginamos. Exactamente como Jorge lo soñó, corrigió Daniela. Durante el año transcurrido, Daniela y Alejandro habían mantenido una relación profesional que lentamente evolucionó hacia una amistad cautelosa. Las cenas, solo de trabajo, se habían vuelto más personales, las conversaciones más profundas. Tras la ceremonia de inauguración, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Daniela y Alejandro se escabulleron a la terraza. «No puedo creer que haya pasado un año», comentó ella, mirando el atardecer sobre las montañas de Oaxaca. «Ha sido el año más transformador de mi vida», respondió Alejandro. «Gracias a ti y a Jorge». Permanecieron en silencio un momento, cómodos en la presencia del otro. «Recibí una oferta para expandir el modelo del centro a Chiapas», dijo finalmente Daniela. «Un proyecto independiente no vinculado a Grupo Ruiz ni a Vega. ¿La tomarás?» «Estoy considerándolo», respondió ella. «Sería empezar algo completamente mío». «Te apoyaré en lo que decidas», dijo Alejandro sinceramente. Daniela lo miró con curiosidad. «¿Incluso si significa vernos menos?» «Incluso entonces», asintió él. «He aprendido que apoyar no significa poseer». Daniela sonrió, reconociendo cuánto había cambiado Alejandro. «Hablando de decisiones», continuó él, «hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo». Daniela contuvo la respiración. «¿Estamos listos para intentarlo?», preguntó Alejandro simplemente. «Nosotros, una relación real». En lugar de responder inmediatamente, Daniela sacó un sobre de su bolso. «Encontré esto entre las cosas de Jorge», dijo entregándoselo. «Creo que es tiempo de que lo veas». Alejandro leyó los documentos en silencio, su expresión pasando de la confusión al asombro. «¿El hermano de Jorge estuvo involucrado?», murmuró. «¿Y nunca dijo nada?». «Eligió perdonar completamente», explicó Daniela. «Sin condiciones, sin excepciones». «¿Por qué me muestras esto ahora?». «Porque llevo un año preguntándome si podríamos superar realmente nuestro pasado», respondió ella. «Si el peso de la historia familiar no sería demasiado». Alejandro guardó los documentos. «¿Y qué concluiste?». «Que si Jorge pudo perdonar algo así, nosotros podemos construir algo nuevo sobre los escombros», respondió Daniela. «No será fácil. Tendremos días difíciles. Pero quiero intentarlo». Alejandro tomó su mano con cautela. «Yo también quiero intentarlo». Con paciencia, con honestidad. Se acercó lentamente y la besó, un beso tierno que contenía promesas,
pero también el reconocimiento de los desafíos que enfrentarían. Cuando regresaron a la recepción, Teresa los observó con una sonrisa conocedora. «Jorge tenía razón sobre ustedes», comentó mientras levantaba su copa. «Siempre supo ver más allá de lo evidente». Esa noche, mientras Daniela contemplaba las estrellas desde el balcón de su habitación de hotel, pensó en el extraordinario viaje que había vivido, de secretaria despreciada a empresaria respetada, de hija abandonada a heredera reconciliada, y ahora, posiblemente, al comienzo de una relación que desafiaba todas las probabilidades. El camino no sería sencillo. Ambos llevaban cicatrices, ambos tenían carreras exigentes y ambiciones propias. Pero tal vez, pensó Daniela, eso era precisamente lo que hacía que valiera la pena intentarlo. No un cuento de hadas donde la secretaria pobre se casa con el jefe rico, sino una historia real de dos personas imperfectas que, después de enfrentar sus propios demonios y los errores de sus padres, decidían conscientemente construir algo mejor. Un año después de perder a Jorge, Daniela finalmente entendía su lección más importante. El verdadero legado no está en los edificios que construimos ni en las empresas que dirigimos, sino en nuestra capacidad para perdonar, sanar y amar a pesar de todo.